Dios les siga bendiciendo. Amén. En esta mañana los niños y las niñas se preparan para pasar a sus salones junto a los maestros y a las maestras que están vocacionados para impartir la palabra del Señor de acuerdo a las edades de nuestra niñez. Así es que damos espacio para que eso acontezca en este momento. Y oremos siempre por todo el Ministerio de Educación Cristiana que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad de ir formando en la fe a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, desde la escuela bíblica, igual que a toda la demás población de la iglesia. Romanos 10, desde el versículo 1, hoy hasta el 17, se constituye en la segunda predicación porque la primera parte la ofrecimos, la impartimos el pasado domingo. En esta mañana queremos dar particular atención a estos versículos de Romanos 10, 14 al 17. Les anticipo que vamos a estar utilizando la Biblia. Imagínese usted un culto en donde no se usa la Biblia. O imagínese usted una predicación en donde la Biblia no es el referente principal. Ni es culto, ni es predicación. Pero como estamos en el culto, y como estamos en el culto que se les rinde al Señor, a Jesucristo, utilizamos su palabra. Así es que ese versículo, o esos versículos de Romanos 10, 14 al 17 son medulares. Yo comenzaría haciendo dos preguntas en esta mañana. ¿Cuántas de las personas que están aquí creyeron en el Evangelio porque alguien un día les habló, les predicó del Salvador Jesucristo? Y al escuchar, invocaron el nombre del Señor y hoy pueden decir que son salvos. Yo quiero ver esas manos. Fíjense la resonancia de la palabra de Dios en los corazones, de la proclamación de esa palabra, del compartir ese evangelio. La segunda pregunta es: ¿cuántos han oído o están oyendo, mas no han podido dar ese paso de fe? No me tiene que levantar la mano. Esa no voy a pedir que levanten la mano, porque yo te tengo que decir en esta mañana que hoy puede ser ese día cuando tú invoques el nombre del Señor y puedas experimentar el gozo de la salvación. Porque la salvación produce gozo y produce un sentido de bienestar espiritual, físico, emocional, y produce un sentido de seguridad por el tránsito que damos en esta vida y en la vida perdurable, en la vida venidera. Lo primero que quiero decir es que para creer en Jesús tenemos en primera instancia que haber oído de Él. Eso es lo que establece Romanos en la lectura de hoy. Para oír de Él se requiere de algún canal a través del cual Él pueda hablar y ser escuchado. Hay que seguir la lógica de la argumentación bíblica en esta mañana. Y ese canal es encontrado, de acuerdo al apóstol de los gentiles escribiendo a los romanos, ese canal es encontrado en la predicación. Pablo declara que todas esas condiciones, la de invocar, la de creer, la de oír, tienen que ser conocidas para poder predicar. Tienen que ser experimentadas para poder predicar. Predicar se hace posible cuando hemos oído a Dios.
cuando hemos escuchado su palabra, cuando hemos creído en Él, cuando hemos invocado su nombre y cuando hemos sido llamadas o llamados por Dios para hacerlo. Nadie puede predicar verdaderamente de Cristo y a Cristo con resultados si no ha oído, si no ha creído, si no ha invocado primero su nombre. El ejercicio de la predicación no se puede dar. Todo lo anterior es un sine qua non para que pueda realizarse el querigma o la proclamación. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La lógica del envío consiste en que Dios tiene su manera de enviar, que Dios tiene su manera y forma de comisionar. No hay una sola manera, claro está, pero en Hechos, en el libro de los Hechos, tenemos un buen ejemplo en la iglesia de Antioquía. Si usted me acompaña en Hechos 13, del 1 al 3, por eso le dije que vamos a estar usando la Biblia a través de toda esta predicación, porque ahí hay un ejemplo en vivo de cómo Dios, a través de su iglesia, envía, llama, comisiona. Hechos 13, 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es en el culto, en la reunión del culto, sea de oración, sea de ayuno y oración, sea de domingo en la mañana, allí donde está el Espíritu de Dios moviéndose, Dios hace cosas, Dios imparte llamados, Dios unge, Dios comisiona y Dios envía. En la reunión cúltica, mientras se oraba y se ayunaba, dice el libro de los Hechos, el Espíritu Santo habló e inspiró. Y en medio de ese fluir del Espíritu, Dios llamó a Saulo, al gran perseguidor, luego conocido por el apóstol Pablo, por el apóstol de los gentiles. Y Dios capacitó y envió a Bernabé, que luego sabemos por los capítulos posteriores que fue llamado hijo de consolación. Porque Dios llama a la gente para que se conviertan también en hijas e hijos de consolación. ¿Cuántos dicen amén? En un momento donde tanta gente necesita ser consolada, Dios también necesita muchos y muchas Bernabés. Así es que es desde el seno de la iglesia que se dan los ministerios. Esto es muy importante. Es desde el seno de la iglesia que se dan los llamados. Es desde el seno de la iglesia que se dan los envíos. Porque es la misma iglesia la que ratifica. Es la misma iglesia la que valida a los que son llamados para ejercer el don del Espíritu, el que sea y el que el Espíritu reparta. Hay gente que quiere llamarse a sí misma, enviarse a sí misma, validarse a sí misma, ejercer ministerios al margen de la iglesia, no rendir cuentas a nadie y hacer lo que mejor les parezca, porque dijeron un día que ellos mismos se llamaron. Sin embargo, vemos ahí
que esos llamados los hace el Espíritu de Dios. Y los hace dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. ¿Cómo predicarán si no son enviados? El artista, para presentar su arte, ensaya y se disciplina. El jurista, el abogado, abogada, para defender bien su caso, lo estudia, lo analiza, coteja la jurisprudencia. Quien predica no se da tanto desde la plataforma del ensayo, ni tampoco desde un análisis al estilo de otros profesionales. Ciertamente sí, hay que ver el texto bíblico en su contexto, hay que analizarlo, pero siempre eso acompañado de oración, eso acompañado de guianza del Espíritu de Dios. Así es que para poder proclamar el Evangelio, sea a una persona, sea a 2 personas, sea a 100 personas, sea a miles de personas, tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Es medular. Primero, que quien predica tiene que escuchar esa palabra. ¿Qué me dice a mí esa palabra? ¿Cómo me habla? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me redarguye? ¿Cómo me guía? ¿Cómo me fortalece? ¿Cómo me consuela? Es de alguna manera entrar en el secreto de Dios. Quien predica la palabra de Dios tiene que pasar tiempo con Dios. Porque predicar no es pararse a dar un discurso. Tampoco es ser contadora de historias a secas. Ciertamente transmitimos una historia, pero no es cualquier historia. Es la historia de salvación. Es la historia de aquel que dejó su trono de gloria para venir a morar entre los seres humanos. Es la historia de ese Cristo que fue a la cruz del Calvario para salvación de todo el género humano, sin acepción de personas. Predicar tampoco se da porque usted sabe hablar bien. No es en virtud de tener la habilidad de hablar bien en público. No es en virtud de dominar el arte de la retórica al estilo de los griegos, de los grandes filósofos. No se da tampoco en virtud de tener facilidad de expresión. Predicar tiene que ver con proclamar, con anunciar una buena noticia a un pueblo que necesita escuchar desesperadamente una buena noticia en este tiempo. Predicar tiene que ver con dar a conocer un Salvador, que es mi Señor y es tu Señor. Que es mi Salvador y es tu Salvador. Y de eso predicamos el domingo pasado. Así que la palabra tiene que ser escuchada por quien predica antes de ser proclamada. Para yo poderme parar en este púlpito en esta mañana, yo he tenido que pasar horas hablando con mi Señor. Volviendo al texto, diciéndole: Señor, háblame a mí, háblame. ¿Qué tú quieres que yo proclame? ¿Cómo tú quieres que yo lo enfoque? ¿Qué tú quieres que yo diga el domingo? Yo sabía que tenía una segunda parte, yo tenía las ideas, pero ¿cómo trabajar esa palabra? De tal manera que pueda ser proclamada en el nombre del Señor, de tal manera que pueda tener efecto en el corazón del ser humano. Eso requiere que quien predica esté agarrado
y agarrada de la mano del Señor y pueda ver la vida desde el código de la predicación. Muchos mensajes, muchas predicaciones resultan buenos para convencer y no para convertir. Sabemos que el que convierte es el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que quiero decir es que esa palabra que se proclama tiene que ser más que palabra humana, palabra de la cruz. Palabra que dé a conocer quién es Cristo. Hay que proclamar y dar a conocer a Jesucristo. Jesucristo no está pasado de moda. Jesucristo no es proclamación para el día de ayer o para los siglos pasados. Jesucristo, dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si fue bueno ayer para salvar, para perdonar, para levantar, para sanar, es bueno hoy para hacer obra salvífica y de redención a tanta gente en necesidad. La centralidad del mensaje es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesucristo? Y de eso aquí proclamamos y predicamos semana tras semana. Miren cómo lo dice 1 Corintios 1, 18, Biblia en mano. Si la tiene en su celular, usted abra su celular, le doy permiso ahora. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso se sobreentiende por sí mismo, yo no tengo ni que explicar nada. La palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden, no lo pueden entender. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Como está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos en este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que se manifiestan en su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que hay que estar loca o loco para predicar a Cristo. No, hermano y hermana. Digo, yo me considero una persona cuerda. Es que para los cristianos del primer siglo era usual y común estar muchas veces enfrentados ante herejías o ante corrientes de pensamiento que proponían que la gnosis, que el conocimiento, que la sabiduría, que el secreto de ciertas cosas era lo que podía traer salvación. Pero lo que el apóstol está diciendo no es a través de la gnosis, no es a través del conocimiento, no es a través de esa ciencia del conocimiento humano. Es a través de la cruz. Es a través de la cruz de Cristo, porque somos o por quien somos salvos. La realidad, hermanos y hermanas, es que esa lógica de Dios no es la lógica nuestra. Dios llama a gente que usted jamás se fijaría en ellas o llamaría para ejercer ciertos ministerios. Dios llama a gente a predicar, a proclamar su palabra, que usted jamás pensaría que Dios los llamaría
Pero en esa realidad única de Dios, Dios pone y reparte los dones que Él quiere. Y Dios llama a la gente para que puedan ser proclamadores, embajadoras, testigos del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice así, búsquelo conmigo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y lo vamos a leer ya mismo. Porque usted me puede decir en esta mañana, porque la pastora está predicando ahí para los predicadores y predicadoras. Yo no soy predicador. Pues yo le quiero decir a usted algo en esta hora. Todos, no todos, tienen el don de predicar. No todas las personas, no todos los creyentes, no todos los cristianos, no todos los miembros de una iglesia tienen el don de predicar. Pero sí todos tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. Segunda de Corintios 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Usted, como reconciliada y reconciliado con Dios, tiene la responsabilidad de reconciliar. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede ser agente de división. Usted no puede ser agente o ente para apartar a las personas. Usted jamás debe prestarse ni su inteligencia, ni sus emociones, ni su voluntad para enemistar a nadie con nadie. Usted es embajador de la reconciliación. Usted ha sido reconciliado con Cristo a través de ese sacrificio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, usted como creyente reconciliado, que se ha amistado con Dios, que ha aceptado a Jesús como el puente entre Dios y el ser humano, tiene un encargo de parte de Dios. Dar a conocer el plan amoroso y armonioso de Dios para un ser humano caído y apartado de la gracia de Dios. Y esa palabra de que usted debe ejercer el ministerio de la reconciliación por cuanto usted ha sido reconciliada o reconciliado por Dios, es para todos nosotros en esta mañana. Quizás usted necesita aún reconciliarse con alguien. Y reconciliarse no es otra cosa que volverse a amistar. Reconciliarse no es otra cosa que reanudar una relación. Porque esa relación, como era antes, dejó de ser, se quebró, se rompió. Con toda probabilidad hay que reanudar esa relación. Quizá no como era antes. Le decía yo a los hermanos de la clase que muchas veces cuando reanudamos relaciones, cuando nos reconciliamos con alguien que nos ha hecho mal,
que ha causado mucho pesar o dolor, que nos ha tratado mal injustamente. La relación no puede volver a ser la misma que era antes. Y hay que redefinir esa relación. Hay que redefinirla y ahora quizás nos vamos a relacionar de manera distinta, pero jamás desde el odio, jamás desde el sentido de venganza, jamás desde aquello que puede dañar mi corazón y apartarme de Dios y de su voluntad. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Si usted ha experimentado lo que es amistarse nuevamente con Dios, tener una relación hermosa, sana, salutífera, salvadora, que me nutre, que me orienta, que me guía, que me perdona, usted y yo estamos llamados a ser ministros y ministras del ministerio de la reconciliación. Por eso, ese verso de anunciar la paz es tan importante. Cuán hermosos, dice ahí Romanos, ¿lo leyó usted? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En tiempos de confusión, en tiempos de desilusión, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de decisiones valientes, en tiempos de violencia de todo tipo, de violencia verbal, de violencia emocional, de violencia institucional, de violencia de género y de violencia imperial. Las personas necesitan gente de Dios que camine con paso firme, que camine con paso resuelto, que no pisoteen a nadie y que donde quiera que caminen los hijos, las siervas y los siervos de Dios, donde quiera que pise la planta de nuestro pie, podamos implantar, promover y ser hacedores de la justicia que ya promueve y promulga el profeta Isaías. Ese verso de Romanos está basado en Isaías capítulo 42. Esto no se lo está sacando Pablo del improntum o de la improvisación, jamás. Pablo conoce las antiguas escrituras de Israel. Y Pablo sabe que Isaías 42 es medular para lo que él quiere comunicar a sus oyentes. Isaías 42, búsquelo en su Biblia, por favor. Desde el versículo 1 hasta el 4. He aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido, con el que estoy muy contento. He puesto mi espíritu en él y traerá justicia a las naciones. ¿Cómo dice su versión? ¿Y traerá justicia a quién? A la tierra, a las naciones, al pueblo de Israel, dicen otras versiones, a los pueblos, dicen otras versiones. Yo tengo fe que el Señor nos hará justicia. Yo tengo fe que el Señor le hará justicia a este archipiélago puertorriqueño en el Caribe. Yo tengo fe que esa palabra que se dio en antaño para un pueblo distinto al nuestro cobra vigencia, cobra vida en un momento histórico de un pueblo que también es pueblo de Dios. Es la isla del Cordero. Es el Cordero sentado sobre la Biblia. Es la isla donde dice en su escudo, Juan es su nombre.
porque es la isla de Juan Bautista. De alguna manera, por todos los lados que usted lo coja, estamos relacionados con el evangelio. No discutirá, ni gritará, ni se hará oír en las calles. ¿Lo tiene, hermano y hermana? Verso 2. No romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él hará justicia. Él sí hará justicia. Dice el versículo 13, su parte final: Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Aunque seamos un punto diminuto en el mapa del mundo, aunque seamos la colonia más antigua del mundo en esta hora de la historia de la humanidad, Dios no se ha olvidado de nosotros. No romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia. No se agotará ni se cansará hasta que implante la justicia en la tierra. Gente de naciones lejanas estarán esperando su enseñanza, su ley. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este pasaje, que está ubicado dentro de los cánticos del siervo, descubre al siervo del Señor como un profeta que ha sido llamado, dotado por el Espíritu, ungido por el Señor, para llevar a cabo una misión de redención y liberación. Ahora, ese siervo del Señor tiene que enfrentar padecimientos, tiene que enfrentar sufrimientos, tiene que enfrentar persecuciones, pero el Señor le ayuda para que lleve a cabo su misión. Y la fe cristiana interpretó a ese siervo sufriente de los cánticos de Isaías como el profeta dado en Jesús de Nazaret. En Jesús se recogen todos esos cánticos del siervo. Ahora bien, y voy entrando en la etapa final de esta segunda predicación. En la Escritura, la palabra siervo se utiliza para designar personas que cumplen algún mandato puntual de parte del Señor. Y yo sé, y afirmo, y digo, y proclamo que aquí hay siervos y siervas de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay gente a quien Dios le ha encomendado tareas. Se le llamó siervo a Moisés, se le llamó siervo a David, se le llamó siervo a Josué, se le llamó sierva a María. Ella misma se encuentra en la posición de sierva. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué te ha encomendado Dios? ¿Qué te ha mandado a hacer como tarea impostergable en esta hora, en el camino de tu vida? Solo tú tienes la respuesta. Solo tú puedes decir: Señor, tú me has encomendado tal y tal cosa. Y si tú lo has encomendado, yo como siervo o sierva tuya, debo obedecer lo que tú has puesto en mis manos como una tarea impostergable en esta hora de mi vida. La misión del siervo o de la sierva, en el caso de Isaías, es implantar, es practicar la justicia de manera pacífica, no violenta. El siervo y las siervas de Dios reciben el Espíritu como ese don necesario para cumplir su encomienda.
en la persona de Cristo sabemos que fue una encomienda de marca mayor, una encomienda arriesgada, una encomienda difícil, pero como en él radicaba el Espíritu de Dios y estaba ungido para esa encomienda, por difícil que pareciera, la pudo cumplir, y por eso tú y yo estamos aquí en esta mañana. El siervo, la sierva, los siervos, las siervas, la iglesia como sierva, proclamará el mensaje de paz, sin alzar la voz, pero con autoridad, con firmeza. La imagen de la caña quebrada, ¿lo leyeron ustedes, hermanos y hermanas? La imagen del pábilo que humea, de la mecha que apenas está encendida, se refiere a un pueblo que desmaya y ha quedado sin fuerzas. Por eso es importante leer el pasaje en su justa perspectiva, hacer las búsquedas correspondientes y decirle: Señor, ¿cómo se aplica este mensaje hoy? ¿Cómo se aplica esa palabra en el día de hoy? Esa caña quebrada, como dicen las versiones más antiguas, la caña cascada, quebrada, el pábilo que humea, la mecha que apenas está encendida, que los abuelos nuestros dirían un tizón, un carbón. Se refiere a un pueblo que por las pruebas que ha tenido que enfrentar se encuentra débil, sin fuerzas, sin energías. No bien se está levantando de una situación, ¡fua!, viene la otra. Y no bien está buscando aire para esa otra situación, viene otra. Israel se estaba tratando de levantar de una experiencia cruel, difícil, de sufrimiento. El exilio había sido terrible. Sin embargo, el profeta lo que está diciendo, y luego Pablo lo retoma en Romanos: ¿cuánto vale? ¿Cuánto se aprecia en tiempos de aflicción el trato justo? ¿Cuántos dicen amén? En tiempos recios, en tiempos de suma dificultad, en tiempos donde usted siente que mucha gente no le trata bien, en tiempos donde un pueblo puede sentir que otros no nos tratan bien. ¿Cuánto vale el trato justo, afable, respetuoso, digno? Proclamamos en tiempos recios que Dios siempre nos tratará bien. Isaías está diciendo, y luego Pablo lo retoma: quienes dan un trato justo, quienes lo hacen así, quienes dan un trato digno, no gritan, no maltratan. Para traer una buena noticia, somos llamados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted y yo, como iglesia del Señor, como iglesia sierva, y repito, los siervos y las siervas de Dios son las personas designadas para cumplir algún mandato puntual de parte del Señor en tiempos de suma dificultad. ¿Cuántos son siervos de Dios? Después de yo haber dado la definición, ¿cuántos son siervas del Señor? Ese amén como que tembló un poquito a mitad.
¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos son siervas del Señor? Cuán hermosos son tus pies, dice el apóstol, dice Isaías. Cuán hermosos son aquellos que anuncian las buenas noticias. Usted sabe que la buena noticia está enraizada de alguna manera, escondida dentro de las malas noticias. Dentro de tantas malas noticias que ha recibido este pueblo en la última década. Porque esto no es un asunto de este año 2016. Esto viene hace rato. Lo que pasa es que esto va creciendo. ¿Tú ves? Y cada año hay noticias nuevas más difíciles. Y cada mes hay noticias nuevas aún más difíciles. Pero dentro de ese grado de dificultad hay una buena noticia. Y es que Dios está a nuestro lado. Y es que el Señor hará justicia. Es que la iglesia está llamada para servir a aquellos que más necesitan. Y sirviendo se crecerá ante los ojos del Dios de toda justicia. En Puerto Rico seguiremos proclamando la palabra de Dios en tiempos recios. En tiempos difíciles, en tiempos coyunturales, en tiempos definitorios. Hace un tiempo yo dije aquí, hace 2 años, que los años venideros iban a ser más complicados. ¿Se acuerdan de eso, hermanos y hermanas? Les dije aquí que los años venideros no me atreví a decir si iban a ser peores de los que ya habíamos vivido, pero iban a ser diferentes. Que íbamos a tener que reformular una nueva manera de vivir en este país. Se los dije hace 2 años, 3 años atrás, y yo no sé si usted se acuerda de eso. Pero hoy me reafirmo en el nombre del Señor, que siempre tendremos una buena noticia que proclamar. Y proclamaremos sin alzar la voz, sin gritar, sin maltratar a nadie, al estilo y a la usanza del siervo sufriente, del siervo del Señor, la buena noticia de que Dios está en medio de su pueblo, de que en tiempos definitorios, de que en tiempos coyunturales hay que proclamar a Cristo sin gritar, sin maltratar, sin acusar, pero con un mensaje firme de un evangelio que dignifica no solo a la persona, no solo al ente individual. El evangelio también dignifica a los pueblos y a las naciones. No es hora, hermanos y hermanas, de jugar los juegos políticos de los políticos. Es hora de, en esta hora, mirar al Señor, buscar su rostro, tener los pies bien puestos en la tierra y en este terruño, pero siempre nuestra mirada puesta en el Dios del cielo y de la tierra. Jesucristo, dijimos el pasado domingo, es el Señor y es el Salvador. Es el Señor de la historia, es el Señor de la iglesia y es el Señor de nuestra vida. Y nos atrevemos a proclamar en esta preciosa mañana, es el Señor de Puerto Rico. Este templo está meridianamente lleno, arriba, abajo. Yo estoy segura que hoy las iglesias y los templos están llenos. Porque el pueblo y la gente se ha ido dando cuenta de que los días venideros no los podemos vivir si no tenemos la mirada puesta en el Dios que todo lo puede y en el Dios que imparte justicia. Usted y yo necesitamos asirnos de la mano de Dios. No solo por nuestra realidad.
económica, social, política, familiar, moral, sino porque de esa relación depende nuestro presente y nuestro futuro como hijos e hijas del Dios de todo tiempo. Yo le exhorto a que usted vuelva a mirar ese pasaje en su casa. Pero sobre todo yo le exhorto a que usted vuelva a posar su mirada, y así culmino en esta hora, en Isaías 42. Y lo voy a leer de mi versión acá, Reina Valera, porque la predicación lo leí de otra versión. Y así les invito a estar en pie, mis amados y amadas, en esta hora, cuando dice la palabra del Señor. En el versículo 2 y 3. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Cuán hermosos son los pies de aquellos y aquellas que anuncian el evangelio de la paz. Llegamos a la mesa del Señor cantando el himno designado al que